Una vez más, otro día más, vuelven a entrevistar a Santiago Abascal en una cadena de televisión, confirmando lo que ya os avisé hace un tiempo, y es que algo estaba empezando a cambiar en los medios de comunicación, en el tema político en España, al menos en los privados. En Telepedro me temo que no. Y es que hasta hace un tiempo era prácticamente imposible encontrar a nadie de Vox participando en estos programas, incluso en periodos electorales o cercanos a ellos, y ahora es más bien todo lo contrario. Claro, la reflexión y lo que debería explicar esta gente, los directores de estos programas, en algún momento del futuro, no es por qué están llevando a Santiago Abascal ahora y lo están tratando como cualquier otro político de cualquier otro partido, sino la situación previa. ¿Por qué no le invitaron hasta hace poco tiempo? Porque si Santiago Abascal, si Vox ahora genera interacciones, genera interés para estos programas de televisión, que es por la razón por la que lo llevan, hace años generaban todavía más interés porque eran todavía más novedad, eran más radicales respecto a lo que estaban diciendo el resto de partidos y daban todavía más rating. Entonces, ¿por qué en esa ocasión, por qué en esos momentos no se les invitaba a esos programas? En fin, espero que algún día lo expliquen. Vamos a ver la entrevista, no la he visto completa, dura 10 minutos, he visto algunos momentos sueltos y me interesa sobre todo cómo van a tratar o cómo están empezando a tratar ya esa interacción con Santiago Abascal, porque no sé si vosotros lo recordaréis, pero a mí sobre todo se me quedó grabado en la memoria aquella primera ocasión en la que le invitaron al programa de Pablo Motos en El Hormiguero. En aquella campaña electoral acudieron allí todos los líderes de todos los partidos, Pablo Iglesias, por ejemplo. La interacción entre Pablo Motos y Pablo Iglesias fue bastante cercana, bastante amigable o incluso amistosa. En cambio, cuando acudió Santiago Abascal, insisto, seguro que muchos de vosotros lo recordaréis, la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Parece que estaba allí o que Pablo Motos le había invitado casi de forma forzosa, de forma forzada, pero que no tenía o no quería tener ninguna interacción con él. Vaya a ser que gastasen alguna broma entre los dos y le asociasen a la extrema derecha. ¿Cómo cambió todo después de aquello y no se libró, por mucho que quisiera, de los ataques podemitas? Por ejemplo, Ana Rosa, que hoy en día no es precisamente pro gobierno o pro izquierda o pro partido socialista, decía hace un tiempo: he votado bastantes más veces a la izquierda que a la derecha. Y es que incluso todos estos programas que hoy en día tratan, bueno, no digamos muy bien, pero de forma normal a Vox y a sus dirigentes cuando acuden a estos programas, hace un tiempo eran igual de sectarios que el resto. Les trataban exactamente igual de mal. Así que vamos a ver cómo han cambiado ahora. Don Santiago Abascal. Don Santiago, hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ana Rosa. Bueno, tenemos muchas cosas encima de la mesa. Ayer el cambio en la financiación, en el sistema de financiación, que usted cree que es posible si al final no se puede aprobar nada. Bueno, yo creo que todo es una huida hacia adelante del Gobierno, que no tiene mayoría en ningún lugar para aprobar nada, que no tiene acuerdos con las comunidades autónomas, todas, incluidas las del Partido Socialista, parece que se ha manifestado en contra, y por lo tanto es un intento de hacer ver que hace cuando no hace y solo está huyendo para eludir sus responsabilidades y sobre todo para que Pedro Sánchez pueda huir de la justicia. Yo creo que todo hay que entenderlo en el contexto de la corrupción que persigue a Pedro Sánchez y a todo su entorno. Básicamente todo lo que aprueba ahora el gobierno de Pedro Sánchez, esto de la nueva senda del gasto y todas estas cosas, no es más que una pantomima, una fantochada para fingir que están gobernando, que están legislando, que están haciendo algo, pero que en realidad no están haciendo nada. No pueden aprobar presupuestos porque no tienen la mayoría necesaria. Pero es que eso al gobierno, como ya he explicado en otras ocasiones, les da exactamente igual. Ellos lo que quieren es agotar la legislatura. Y mientras a la banda de Puigdemont no le dé por tener algo ahí abajo y de realmente apoyar una moción de censura, pues por muchos titulares que veáis, por mucho que leáis que Pedro Sánchez está acabado, que no puede aprobar presupuestos, que han paralizado el gobierno, Pedro Sánchez seguirá viéndose una serie de Netflix cada noche y descansando más tranquilo que cualquiera de nosotros.
Y hay que hacerlo entendiendo que si no llega a ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez estaría sentado en el banquillo, porque nadie se cree que todo lo que ha ocurrido con su mujer, todo lo que ha ocurrido con su hermano, con su número 2, con el sustituto de su número 2, con la financiación ilegal y el blanqueo de capitales que ya se está investigando en los tribunales después de nuestra denuncia, nadie se puede creer que Sánchez no supiera nada de todo eso, como nadie cree que Sánchez no supiera que en sus elecciones primarias se escondieran urnas, como nadie cree que Sánchez no supiera que su tesis fue falsificada. Es decir, todo lo que estamos viviendo en España, yo creo que visto por terceros, pues debe imaginarse que es propio de un país como Mozambique o Togo o cualquier otra república bananera. Y por lo tanto creo que cometemos un error analizando. Sinceramente, yo creo que no se me ocurre ahora mismo ningún país dentro de Europa, o más generalmente dentro de Occidente, en el que Pedro Sánchez pudiese seguir siendo presidente con todas las cosas que han pasado desde que llegó al poder. Pero absolutamente ninguno. Puede haber países que estén peor que nosotros, mejor gestionados, peor gestionados, pero niveles de aguantar lo que está aguantando la sociedad española con Pedro Sánchez. No hay absolutamente ningún país en el que podáis pensar que eso fuese posible. Sin ir más lejos, mirando a nuestros vecinos de Portugal, el anterior gobierno socialista dimitió porque había una mínima sospecha de un caso de corrupción que no afectaba directamente al presidente, sino a uno de sus ministros. Obviamente, ese caso no llegó a nada, pero la sospecha estaba ahí, era tal. Y Antonio Costa decidió dimitir, decidió hacerse a un lado y convocar elecciones. Imaginad lo que habría tardado en dimitir si hubiese salido todo lo que está saliendo sobre Pedro Sánchez. Bueno, quizás sobre el líder socialista portugués no hubiesen salido todas estas cosas porque no las habría hecho, básicamente. Todas las propuestas del gobierno como si fueran propuestas serias, viables y que fueran a alguna parte. Santiago, acabamos de hablar hace un momento con Leire Díez, a la que ya el PSOE ha puesto un poquito de distancia. Esto es era una militante, ahora es un folletín, una Antoñita la Fantástica. Pero ayer dijeron en sede policial que también se habían reunido con Vox, bueno, con el PP, con Vox, con Junts, con todo el mundo. ¿Se reunieron con usted, con su partido? Es la primera noticia que tengo. Es la primera noticia que tengo. Supongo que es algún tipo de estrategia de defensa y de intento de esparcir el ventilador al servicio de Pedro Sánchez. Yo tengo muchísima tranquilidad respecto a eso y creo que lo que está haciendo esta señora no es más que un exponente de lo que es el sanchismo. Y no debe sorprendernos, lo decía, un señor que falsifica tesis, oculta urnas de sus propias elecciones primarias, que es el yerno de un proxeneta y que tiene a todo su entorno imputado. Y tampoco hay que sorprenderse con un partido que dice que ahora prácticamente no sabe quién es esa señora, porque bueno, tampoco deben saber quién es Santos Cerdán, que está en estos momentos en prisión, ¿no? Y tampoco Ábalos saben quién es. Es una forma del gobierno y de Pedro Sánchez en particular de huir de sus responsabilidades y de huir de la justicia. Ustedes se han querellado, creo, contra Leire Díez. En mi opinión se pone mucho el foco en Pedro Sánchez, pero es que esto ya es del Partido Socialista. Y vuelvo a insistir una vez más, esto no se habría aguantado en absolutamente ningún país de Europa. Y ya no hablo ni siquiera de toda la corrupción, de toda la mamandurria que está saliendo, sino simplemente por los ataques a la libertad de prensa. Tienes a todo el gobierno de España habiendo señalado y criticado, casi habiendo lanzado una cruzada contra periodistas por señalar la corrupción dentro de su partido. Y luego, cuando se ha demostrado con el paso del tiempo y a pesar de las obstrucciones de este gobierno, a pesar y no a favor o no gracias a los esfuerzos de este gobierno, a pesar de sus esfuerzos para entorpecer todas esas investigaciones, se ha acabado descubriendo que todo lo que estaban publicando esos periodistas que acusaban de formar parte de la fachosfera, se ha demostrado que es cierto. Nadie del gobierno ha salido a pedirles perdón. Muy al contrario, han seguido redoblando sus ataques y señalándoles como falsos periodistas. A los únicos periodistas a los que realmente se han puesto a investigar la corrupción del Partido Socialista. Esto en ningún país del mundo se habría aguantado. Que todo un gobierno saliese en tromba a criticar y atacar directamente la libertad de prensa cuando les acusan de corruptos y luego se confirma que es realmente así. Y que ninguno de ellos pida ni siquiera perdón, sino que sigan con sus ataques,
no se aguanta en ningún país que no sea España. Y también contra un expresidente de Correos por presuntas irregularidades. Bueno, nosotros nos hemos querellado contra muchas personas de Pedro Sánchez y de su entorno. Nos hemos querellado contra el presidente del Gobierno, nos hemos querellado contra el Partido Socialista, hemos presentado denuncias en la Fiscalía, llevamos mucho tiempo actuando contra la corrupción, hemos presentado también denuncias en la Fiscalía por los incendios en Castilla y León, tanto contra el Gobierno central como contra los responsables de los gobiernos regionales. Nosotros acudimos a la justicia cuando entendemos que se han cometido delitos. Llevamos haciéndolo hace mucho tiempo, algunos nos han acusado de que estamos de alguna forma judicializando la política, pero es que es lo que hay que hacer, como hicimos también en el golpe de Estado separatista en el año 2017, cuando el gobierno de Rajoy no reaccionaba. Fuimos los primeros en interponer las querellas en los tribunales de Barcelona y después en el Tribunal también Superior de Justicia de Cataluña, y participamos en el Tribunal Supremo como acusación popular. Es una seña de identidad de Vox, que no solo no nos conformamos con la actividad parlamentaria, sino que creemos que tenemos que ejercer una responsabilidad ante los tribunales cuando entendemos que se producen casos de corrupción, y por desgracia hay muchos en España. Acabamos de conocer el caso de corrupción en la Diputación de Almería del Partido Popular, en el que también vamos a hacer todo lo posible por personarnos como acusación popular. Pues para mí tiene toda la razón del mundo. Esto no es judicializar la política. Es que si un político hace mal, el resto de políticos deberían ser los primeros en denunciar ante la justicia esa situación. Porque normalmente un panadero de a pie, un fontanero, un electricista, un oficinista, un director de marketing, cualquiera, no va a ponerse a denunciar en los casos de corrupción del gobierno. Eso debería corresponder al resto de partidos políticos. Y el problema es que llevamos tantos y tantos años acostumbrados a que se tapen los unos a los otros. No, es que ¿te ha salido un caso de corrupción? Bueno, no pasa nada. Y luego cuando me salga a mí, uno dentro de mi partido, tú tampoco me ataques demasiado y a otra cosa. Y aquí no ha pasado nada. Lo que debería pasar, lo que debería suceder, es que si sale un caso de corrupción dentro de Vox, todos el resto de partidos lo denunciasen ante la justicia. Si sale uno dentro del Partido Socialista, el resto de partidos a denunciarlo. Si sale uno dentro del Partido Popular, exactamente igual. Lo que está haciendo Vox es lo mínimo que debería hacer un partido político. Lo impresentable es que no lo hagan el resto. Pues mire, por cierto, ¿cómo van sus relaciones con el Partido Popular? Sobre todo, ayer fue la comparecencia de Mazón en el Congreso. ¿Están más cerca de llegar a un acuerdo para que haya un nuevo presidente de la Comunidad Valenciana? Pues encima de la mesa están las mismas cuestiones que han estado siempre, que es el rechazo al Pacto Verde, que está arruinando nuestro campo y nuestra industria, es la oposición explícita al pacto migratorio que trae inseguridad a España, que son pactos que vienen de Bruselas, pactados por el PP y por el PSOE, es la rebaja fiscal y es también la voluntad de que la autonomía de la Comunidad Valenciana haga todo lo posible en la medida de sus competencias por tratar de impulsar y por imponer y por pelear con el Gobierno central, si es necesario, para que las infraestructuras que pueden evitar una nueva tragedia se construyan en Valencia. Si todo eso está dentro del acuerdo, será posible que pactemos. Igual que bueno, pero eso dígamelo usted, que están en la negociación. ¿Están más cerca, no están más cerca? Bueno, estamos trabajando en ello, pero el Partido Popular, tengo que decirle, Ana Rosa, es siempre una caja de sorpresas. Lo digo porque el mismo acuerdo firmado con matices en la Comunidad de Murcia, en la Comunidad Valenciana y en Baleares es el que la señora Guardiola se ha negado a firmar en Extremadura y ha tenido el capricho de convocar elecciones en Extremadura, a las que nosotros no tenemos ningún miedo. Pueden convocar las elecciones cuando quieran y donde quieran, que nosotros vamos a las elecciones y somos capaces de defender nuestra posición, porque lo único que tenemos miedo es a estafar a nuestros electores, no a acudir a las urnas. A nosotros no nos asustan con un chantaje en los presupuestos. Lo que quiero decir es que ese es el marco que estamos exigiendo en toda España. ¿Por qué el Partido Popular lo acepta en unos lugares y en otros no? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué va a ocurrir en Valencia? Y vuelvo a la pregunta. La respuesta, pues es lo que ha pasado toda la vida con el Partido Popular, que no hay un solo Partido Popular. Hay el Partido Popular de Andalucía, que es mucho más de izquierdas, declarado por ellos mismos, que no lo digo yo. Si alguien del Partido Popular me está escuchando, que escuche a sus líderes y a sus dirigentes. Juanma Moreno ya dijo hace unos años que el Partido Popular de Andalucía no debía ser igual al Partido Popular de otras regiones, porque en Andalucía la gente era mucho más de izquierdas. Tócate las narices.
el socialismo arruinando a esta región de España durante décadas y el Partido Popular diciendo, no, es que tenemos que ser de izquierdas para seguir arruinándolos. No tanto, pero sí un poquito porque esta gente son más de izquierdas. Lo que a mí me demuestra eso es que el Partido Popular no tiene unos valores y unas creencias firmes, sino que se va adaptando allá donde va. Van a Andalucía, son más de izquierdas. Van a Madrid, son un poquito más de derechas. Van a Galicia, son un poco más independentistas. Y así se van adaptando. A eso es a lo que se está refiriendo Santiago Abascal. Por eso no debe sorprender que el Partido Popular en unas regiones te firme una cosa y en otras regiones te rechace ese mismo acuerdo. Porque son dos partidos populares diferentes. Que me decía, pues no lo sé, yo confío en que sea posible un acuerdo, pero el Partido Popular hace quiebros extraños de última hora, como acaba de ocurrir en Extremadura, donde ha convocado elecciones, para no firmar esas mismas cosas. Hay encuestas pues prácticamente todos los fines de semana. Para mí el problema que tiene aquí Vox es que aunque lleguen a un acuerdo muy bueno en Valencia y el Partido Popular lo firme, Vox se está fiando de lo que el Partido Popular le promete. Es decir, en ese acuerdo no van a el Partido Popular, ese acuerdo no va a poder cumplirlo antes de que Santiago Abascal apoye, o que Vox apoye a este nuevo líder del PP en la Comunidad Valenciana. Se va a tener que fiar a futuro. Y yo, en fin, creo que lo que va a pasar es que van a acabar llegando a un acuerdo, porque al Partido Popular ahora mismo, como es obvio, no le interesa ir a elecciones en la Comunidad Valenciana. El Partido Popular se va a hacer el difícil, va a aceptar al final este acuerdo con Vox, pero luego, una vez que ya le hayan dado su apoyo inicial, cuando tengan que cumplirlo, ahí ya tengo más dudas. Y yo lo que creo es que dentro de un tiempo, cuando la situación electoral sea más favorable para el Partido Popular, quizás, ojalá me equivoque, pero quizás lo que va a acabar sucediendo es que van a romper ese acuerdo, va a parecer que Vox les fuerza a ir a elecciones y por lo tanto van a vender el relato de que Vox es un partido en el que no se puede confiar, que no da estabilidad y ese va a ser el caballo de batalla con el que van a ir a nuevas elecciones en la Comunidad Valenciana. Insisto, espero equivocarme, pero yo la realidad la voy viendo por ahí. Última de NC Reports y ustedes les dan que van subiendo, la última 54, 56 diputados. ¿Van a seguir trabajando para que siga subiendo? ¿Cómo ven si hubiera unas elecciones generales? Hombre. Ya le preguntaré luego si cuándo cree que van a ser. Sí. ¿Y por qué este trasvase de votos de algunos partidos para Vox? Bueno, evidentemente vamos a seguir trabajando porque nuestra pretensión no es tener 54, 50... ¿Qué es lo que quieren? Que era la pregunta. ¿Cuánto quieren? Nosotros queremos... A ver, a mí este tipo de preguntas pues no le veo mucho sentido. Le preguntas al líder de un partido político, aunque se lo preguntes al líder podemita actualmente, aunque sea un partido irrelevante, ¿qué te va a decir? Pues que quieren gobernar con mayoría absoluta. Ganar las elecciones. Nosotros queremos, dicen en el PP, es que Vox quiere exterminar al PP. No, hombre, no se pongan así. Vox quiere ganar al PP y quiere ganar al PSOE. Y Vox quiere el voto de españoles que hayan votado a otros partidos. Porque los votos no son de nadie, son de la gente que nos está escuchando. Entonces yo no voy a engañar, nuestra ambición es ganar las elecciones y vamos a trabajar para ello. Y si yo no dijera esto aquí, pues tendrían que licenciarme y echarme de este proyecto tan importante que es el de Vox. Y vamos a trabajar en ello. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque ahora las encuestas indican, más allá de nuestra desconfianza hacia las encuestas, que la quiero volver a reiterar, porque indican todas pues un crecimiento de Vox. Se indica una tendencia más allá de los números concretos que den. Porque estamos hablando de lo que preocupa a la gente. Y a la gente le preocupa no acceder a una vivienda, a la gente le preocupa que sus hijos tengan que irse de España, le preocupa la seguridad en las calles, le preocupa las consecuencias de la invasión migratoria en forma de colapso en el sistema sanitario, en el sistema de ayudas sociales, en la educación. Y nosotros estamos hablando exactamente de esas cosas y, por supuesto, estamos denunciando la corrupción del bipartidismo. Venga de donde venga la corrupción. En estos momentos estamos denunciando durísimo. Esto yo creo que es algo que tiene que admitir todo el mundo, sea de izquierdas, de derecha, comunista o socialista. Y es que en España había una serie de debates, había una serie de temas que ya no se tocaban, de los que no se hablaban, que supuestamente el debate ya estaba superado. Y de hecho, por ejemplo, en el tema del feminismo, te encuentras a muchas feministas diciendo
¿Qué narices ha pasado en los últimos años en España si ya teníamos aceptado que la etiqueta de ser feminista era algo positivo? Que todo el mundo, sea de izquierdas o de derechas, quería ser feminista. Es decir, las feministas habían ganado el debate público. Ya no se debatía de ese tema. Estábamos ya en otras cosas mucho más avanzadas. ¿Y qué es lo que sucedió? Que llegó Vox, y eso, insisto, tiene que darle el crédito todo el mundo, sea de izquierdas o de derechas. Llegó este partido y consiguió volver a reabrir debates que ya parecían cerrados. Por ejemplo, voy a poner el caso de María Guardiola con el tema del feminismo. Y es que dice lo siguiente: el feminismo no es un carnet que te da la izquierda. El feminismo es una forma de ver el mundo que se practica cada día, que se siente y se defiende. Menos lecciones y más respeto hacia todas las mujeres. Es decir, aquí tenemos a uno de los líderes del Partido Popular reivindicando la etiqueta de feminista, reivindicando el feminismo. Es decir, el Partido Popular no quiere destruir el feminismo, quieren los votos de las votantes y de los aliados feministas. No quieren destruirlo, quieren que les voten las urnas. He ahí la diferencia. La izquierda, especialmente la izquierda, tiene que empezar a romper ya esas barreras mentales, porque las mujeres somos libres, nos sentimos libres y tomamos nuestras propias decisiones. Y ellos no lo pueden entender y no lo pueden soportar. Y nos señalan desde ese paternalismo casposo, desde esa inquisición disfrazada de feminismo. Aquí lo que tienen es un pequeño problema, y es que soy la primera mujer presidenta de Extremadura y soy del PP. Y entonces eso escuece mucho a los fundamentalistas, a los espíritus puros del feminismo. Y nos van a dar lecciones los que hicieron posible la ley del solo sí es sí. Esos que sacaron a la calle violadores y abusadores sexuales. Esos que han hecho circular las pulseras antimaltrato que fallaban. Esos nos van a dar lecciones. Dicen que son feministas porque son socialistas. Pero el feminismo se cae cuando se apaga la luz, consumen prostitución y tratan a las mujeres como ganado. Ni una lección, ni una sola lección de esos tipos, ni de las que miraron para otro lado. Que pidan perdón. Esto puede ser que os haya gustado. El discurso no está mal, está atacando el feminismo hipócrita dentro de la izquierda. Pero para mí el mayor problema de esto es que lo ataca no intentando destruir los marcos mentales de la izquierda, sino aceptando el marco mental de la izquierda, el marco mental feminista, y en base a esto construyen su discurso, pero aceptando siempre los postulados y las bases, en este caso del feminismo. Por eso Vox fue tan radical cuando salió. Y ojo, esto no quiere decir que tengas que estar de acuerdo o que yo esté de acuerdo con todo lo que diga Vox. Aquí lo que estoy hablando es que fue este partido el que abrió determinados debates. Por ejemplo, a mí la actitud que está tomando el partido de Santiago Abascal, criticando a Isabel Díaz Ayuso con esto del Little Miami en Madrid, pues sinceramente no me parece demasiado inteligente. Y es que escuchan los discursos de Vox en este tema y son calcados 100% a los discursos podemitas sobre este tema. Piensan exactamente igual con lo del Little Miami. Está claro que, por ejemplo, el último espectáculo de la NFL en el Santiago Bernabéu ha sido positivo para la ciudad de Madrid, para la Comunidad de Madrid también en general. Y de verdad que no entiendo por qué han seguido esa senda, por qué esa crítica. Pero bueno, eso ya son otros temas. Clarísimamente la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, porque es la que está encima del tapete, pero dentro de unas semanas o de unos meses vamos a tener que hablar de casos de corrupción del Partido Popular, de los que también vamos a hablar. Nosotros no hemos venido aquí para atacar a unos y salvar a otros, sino para ofrecer un nuevo rumbo y un cambio a los españoles. Y ese es mi compromiso con aquellos que forman parte de Vox y mi compromiso con los más de 4 millones de personas que dicen en estos momentos que van a apoyar a Vox. ¿Ve cercanas las elecciones generales? ¿O cree que va a agotar la legislatura Pedro Sánchez? Francamente, ya saben que no me suele gustar hacer predicciones, pero voy a hacer una excepción ante la reiteración de la pregunta. Yo creo que no. Yo creo que las elecciones no están cercanas. Creo que Pedro Sánchez necesita el poder para protegerse de la justicia, porque en estos momentos es lo único que le aleja de estar sentado en un banquillo y, por lo tanto, tenemos que estar preparados para que las elecciones prácticamente dentro de 2 años. Tenemos que saber que Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo, yo creo que eso ya lo sabemos todos, incluso los que le votan, y que por lo tanto
hay que continuar trabajando sin cometer errores para dar una alternativa a los españoles. Yo no confío en que Pedro Sánchez tire la toalla fácilmente, porque en esta huida hacia adelante la permanencia en el Palacio de la Moncloa es lo único que le protege de los casos de corrupción que le rodean y de los que sin ninguna duda es responsable. Ahora bien, veo con preocupación, ¿no?, al señor Feijóo repartiendo... Yo aquí pienso exactamente igual que Abascal. A mí todos estos titulares o vídeos de Pedro Sánchez está a punto de dimitir, bueno, es el final de Pedro Sánchez a 48 horas de dimitir. En fin, eso yo creo que es tomar por tonta a la audiencia y reírse de la gente que ve ese tipo de vídeos o lee ese tipo de artículos. Para mí, los únicos que hoy en día tienen la capacidad de convocar elecciones en España son, por desgracia, la banda de Puigdemont. España está secuestrada por 4 independentistas. Es triste, pero es la realidad y no se puede vender otra realidad. Pedro Sánchez va a aguantar toda la legislatura a no ser que la banda del fugado les fuerce a acabarla antes. Y el único motivo o el único momento en el que Pedro Sánchez puede convocar elecciones anticipadas es cuando esté llegando el final de su mandato, porque quiera dar o quiera vender el relato de que les han forzado, pobrecillos, son unas víctimas, no les han dejado agotar la legislatura y ellos, pues bueno, como son muy democráticos, se van a someter a la voluntad del pueblo. Pero eso lo van a hacer cuando ya se estén acercando las elecciones, es decir, cuando Pedro Sánchez no pierda demasiado tiempo, no las adelante demasiado, pero lo haga con el tiempo justo para tener esa baza, para ganar ese relato de cara a la campaña electoral. Porque a Pedro Sánchez mucha gente le está dando ya por muerto. Ojito. Yo quiero recordar una cosa. Este tema de toda la corrupción que está saliendo, si judicialmente consiguen aguantarlo, y estando en el poder es mucho más fácil que consigan aguantarlo, cuanto más tiempo pase, cuando la gente siga escuchando hablar más de este tema, de la corrupción, de Ábalos, de Cerdán, etcétera, etcétera, menos le va a importar a la hora de votar. Es decir, cuando sale todo el escándalo es cuando tiene mayor impacto en la gente. Pero cuando una persona, cuando un español lleva 2 años escuchando los temas de corrupción del Partido Socialista día sí y día también, eso ya no le genera ningún impacto a la hora de ir a votar, porque se han terminado acostumbrando por agotamiento. Y con eso, señoras y señores, es con lo que está jugando el Partido Socialista. Así que, yo lo siento si soy pesimista, yo lo que intento es ser realista en mis análisis. Yo no le daría tan por muerto a Pedro Sánchez. Si las elecciones se convocan mañana, ahí no hay nada que pueda hacer actualmente para remontar lo que se está viendo en todas las encuestas, sean de un lado o sea de otro. Puede mejorar, porque la izquierda suele mejorar y mucho en campaña, pero no lo suficiente. Ahora, de aquí a que se convoquen elecciones, eso ya es otra historia. Ministerios y vicepresidencias, como hizo el otro día en el Parlamento, cada vez que lo hace se ríen de él. Y me parece preocupante, porque esto ya se hizo el 23 de julio. Se dieron las elecciones por ganadas, con encuestas falsas, se creó una expectativa en los españoles, eso no ocurrió. Y muchos españoles pues están cabizbajos desde hace prácticamente 2 años por aquella derrota electoral. No cometamos el error de empezar a vender la piel del oso antes de cazarlo y ponernos a repartir ministerios y vicepresidencias como está haciendo el señor Feijóo. Santiago Abascal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mando un saludo, que tenga un día estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, que tenga un buen día. Yo en esta última parte también lo veo como Santiago Abascal, y es que el Partido Popular es alucinante, pero parece que está volviendo a cometer el mismo relato o el mismo error. Está volviendo a caer 2 veces en la misma piedra, pero de forma bastante seguida. En las últimas elecciones, el Partido Popular, recordad que ni siquiera se presentaba a los debates. Feijóo ni siquiera fue a los debates, porque estaba todo ya ganado, estaba ya planificando. Un silloncito acá, una política allá, este va a ser mi discurso de investidura, y ni siquiera me hace falta debatir con esta gentuza. El Partido Popular acabó destruyendo las opciones que tenía de ganar las elecciones, y el problema es que parece que todavía no han aprendido la lección. No han aprendido la lección porque ya se ven otra vez como ganadores cuando se vuelvan a convocar elecciones, sean anticipadas o no. Pero ni mucho menos esa es la situación real. Primero porque falta mucho tiempo, y segundo porque la izquierda, insisto, suele hacerlo mucho mejor en la campaña electoral, y ahí suele recortar mucha de la distancia que le pueda sacar la derecha en ese momento.
En fin, muchas gracias por haber visto el vídeo, déjame tu like y compártelo si te ha parecido interesante, suscríbete para ayudarme a que este proyecto siga creciendo y como siempre, nos vemos en el próximo.